Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Uriel Isaí Pot Coyoc. Mi número de matrícula es CTM 007862. En esta ocasión les vengo a presentar mi proyecto integrador, que es parte de la materia de Fundamentos de Matemáticas que llevo actualmente en la licenciatura que estoy cursando, la cual es licenciatura en Derecho. Vamos a iniciar para ello con el primer tema, la cual es función polinomial. Como primera instancia vamos a ver qué es o cuál es la definición de la función polinomial. Son modelos que describen relaciones entre dos variables que intervienen en diversos problemas. Se llaman así porque generalmente su expresión algebraica es un polinomio y su forma general es de acuerdo a la siguiente fórmula que les coloco en la diapositiva, donde A0, A1, AN son números reales, donde AN es distinto de 0 y N es un número entero no negativo. Eso es muy importante, tener en cuenta que el número entero siempre tiene que ser positivo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que mi f se llama una función polinomial de grado 0. Existen diferentes tipos de polinomios. Está el polinomio, la función polinomial o polinómica de grado 0, la función polinómica de grado 1, con su función polinómica de grado 2 y por último la función polinómica de grado 3. Cada una de ellas se representan con sus respectivas fórmulas que las coloco en la presentación. Ahora bien, veamos algunos ejemplos para que nos quede un poco más claro de qué es la función polinómica, y cómo podemos identificar a qué grado corresponde cada una de esas funciones. Función polinómica de grado 0. Función de x es igual a menos 2. ¿Cómo sé que esta función polinómica es de grado 0? Porque si nos damos cuenta, el número 2 o menos 2 está solo. ¿Qué quiere decir esto? Que la x está imaginaria y está elevado a la potencia 0. ¿Qué quiere decir esto? Ya me da a entender que la función por ende o por lógica es una función polinómica de grado 0. Función polinómica de grado 3. Función de x es igual a menos 2 tercios de x elevado a la 3 menos 2x más 1. ¿Cómo sé que es una función polinómica de grado 3? Porque me indica que la x está elevado a la 3. Eso a mí ya me está diciendo que esta función es de grado 3. Pasamos al siguiente ejemplo, que es una función polinómica de grado 2. Función de x es igual a 5 por menos x al cuadrado más 6x menos 1. ¿Cómo sé que es de grado 2? Por lo mismo, la x está elevado a la 2. Y por último tenemos la función polinómica de grado 1, que es función de x es igual a la raíz cuadrada de 2x. ¿Por qué esta es una función polinómica? Porque si nos damos cuenta, la raíz únicamente se le está sacando el número 2 y la x está aparte, es decir, no está encasillada dentro de la raíz cuadrada. Esto a mí por lógica o por ende ya me está dando a entender que sí es una función polinómica. Ahora, ¿cómo sé que es de grado 0? Porque la x está sola. Entonces, esta x está elevada a la potencia 1, que quiere decir esto, que es una función polinómica de grado 1. Bien, función polinomial gráfica. ¿Qué es? La gráfica de una función polinómica es una curva suave y continua. Una curva continua es aquella que no presenta huecos, saltos o brincos, es decir, que es constante como se muestran las imágenes. Bien, vamos a graficar en este momento un ejemplo. El ejercicio del ejemplo es función polinómica es igual, función de x es igual a x más x al cuadrado o x a la 2 menos 4x menos 4. Para ello, lo primero, para poder sacar u obtener las variables, tengo que primero realizar la factorización. Para ello, tengo que encontrar la factorización de este valor, que se representa de la siguiente manera. X más x al cuadrado menos 4x menos 4. ¿Cómo lo represento? Lo factorizo para que me dé exactamente esta ecuación. Como la represento es x al cuadrado por x más 1 menos 4 por x más 1. Aquí ya intervienen también lo que es la regla de signos. ¿Cómo me quedaría ya más simplificada? Sería x más 1, esta x al cuadrado pasa a multiplicar a la x, que me quedaría
x al cuadrado más x me da x al cuadrado por x, perdón, y este menos 4 quedaría englobado. Ahora, para obtener mis variables, ¿qué tengo que hacer? Este x al cuadrado menos 4 tengo que simplificarlo aún todavía más. Mi primera variable sería x más 1. Mi segunda variable sería x al cuadrado. Dividiéndolo quedaría de la siguiente manera. X más 2 y x menos 2. ¿Por qué quedaría de esta manera? Porque también interviene la ley de signos. X por x me da x al cuadrado. Más por menos me da menos. Y 2 por menos, y 2 por 2 me da 4. Y aquí ya tengo esta que es x al cuadrado menos 4. Ahora ya tengo mi función más simplificada. Función de x es igual a x más 1 por x más 2 por x menos 2. Ahora bien, una vez que ya obtuve estos valores, lo que tengo que hacer es igualar todas las x a 0. ¿Cómo hacemos eso? Pues tenemos que despejar x de cada una de las ecuaciones. ¿Cómo se hace? Mi primera ecuación es x más 1. La igualamos a 0. X más 1 es igual a 0. Cuando realizamos la sustitución, recordemos que cuando un número pasa al otro lado, este siempre cambia de signo. Entonces, x más 1 es igual a 0, me quedaría despejado a x es igual a menos 1. Esta operación la vamos a hacer con las otras dos. ¿Cómo quedaría? X más 2 es igual a 0, x es igual a menos 2, ¿por qué menos 2? Porque cuando pasa del otro lado queda con signo negativo. Y la siguiente ecuación es x menos 2 es igual a 0, x es igual a 2, de negativo pasa a ser positivo. Aquí ya obtuvimos nuestros intervalos que son menos 2, menos 1 y 2. ¿Cómo lo represento? Menos 2 a mí ya me está dando a entender que va a ser todos los signos o todos los negativos infinitos, coma menos 2 sería mi primer intervalo. Mi segundo intervalo sería menos 2, menos 1. Mi tercer intervalo sería menos 1, 2. Y por último, mi cuarto intervalo sería 2, todos los infinitos positivos. Una vez que ya obtuvimos nuestros intervalos de función, tenemos que hacer nuestra tabla de signos para revisar cómo va a ir nuestra gráfica. Si nuestra gráfica empezará de abajo para arriba o bien va a venir de arriba para abajo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? En mi tabla de signos coloco mis intervalos y coloco mis ecuaciones que anteriormente ya había yo obtenido. Entre infinito negativo, menos 2 se encuentra el menos 3. Entonces, vamos a sustituir este menos 3 en la X. ¿Qué operación haríamos? Menos 3 más 1 da negativo. Pasamos a X menos 2, lo mismo. Menos 3 más 2 siempre me da negativo. Y por último está menos 3 menos 2 me da menos 1, siempre es negativo. Y aquí es donde vamos a utilizar la regla o la ley de signos. Menos por menos me da más, más por menos es igual a negativo. Y lo mismo vamos a hacer con las últimas con los últimos tres intervalos. Entre menos 2 y menos 1 está menos 1.5. Menos 1.5 más 1 me da negativo. Menos 1.5 más 2 me da positivo. Menos 1.5 menos 2 me da negativo. Más por menos me da menos. Por menos me da más. Es decir, que yo ya sé que aquí mi gráfica va a ir hacia arriba. Siguiente intervalo de función. Entre menos 2,2 está el 0. 0 más 1 me va a dar positivo, 0 más 2 me da positivo, 0 menos 2 me va a dar negativo. Entonces aplicamos la ley de signos o la regla de signo, más por más es más, por menos me da menos. Y por último tenemos 2, infinito, entre el 2, y el infinito positivo se encuentra el 3. 3 más 1 me da 4, es positivo.
3 más 2 me da 5, lo cual es positivo, y 3 menos 2 me da 1, lo cual también es positivo. Por ende, mi resultado sería positivo. Es decir, que mi gráfica estaría posicionada o vendría de abajo hacia arriba. Y esto se representaría de la siguiente manera, que es la gráfica que les tengo colocado aquí. Empieza en signo en el infinito negativo, pasa por 2, entre menos 2 y menos 1 me da positivo, por lo cual crece. Entre los intervalos de menos 2, menos 1, perdón, menos 2, perdón, coma menos 1 me da positivo, por eso crece. Entre el intervalo de menos 2,2 me da negativo, por lo cual la gráfica tiende a bajar. Y por último, entre 2 infinito positivo me da, por mi ley de signos, que es mayor, por lo cual mi gráfica terminaría hacia arriba en infinitos positivos. Y esa es la manera en cómo se grafica una función polinomial. Función logarítmica, ¿qué es? Es aquella que genéricamente se expresa con función de x es igual al logaritmo de a de base a de x, siendo a la base de esta función que ha de ser positiva y distinta de 1. La función logarítmica es la inversa de la función exponencial, dado que logaritmo base a de x es igual a b y a la b es igual a x. Un ejemplo de cómo podemos graficar la función logarítmica es la siguiente. Función de x es igual a logaritmo base 3 de 2x menos 4. Para poder realizar la gráfica, lo primero que tenemos que hacer es encontrar el valor de x. Para ello vamos a utilizar la ecuación que nos ponen aquí, que es 2x menos 4. Recordemos que siempre tiene que ser mayor a 0. ¿Cómo quedaría al hacer el despeje? Quedaría 2x mayor a 4. ¿Por qué pasa a ser positivo? Porque recordemos que todo número que pasa de lugar al otro lugar o al otro lado siempre tiende a cambiar de signo. ¿Cómo nos quedaría? Seguimos despejando. X es igual a 4. El 2 que estaba acompañando a la X ahora pasa del otro lado, pero va a pasar a dividir. Y por último, ¿cómo quedaría? Mi X sería mayor a 2. Esto a mí ya me dio a entender que mi gráfica va a empezar de este lado un poquito después del número 2. Ahora bien, como ya sé que mi gráfica va a ser de este lado, mis valores de X tienen que ser mayores a 2. Entonces, en este ejercicio lo que hicimos, o en este ejemplo, lo que hice fue tomar los siguientes tres valores, que es 3, 4 y 5, que son mayores a 2, como lo representa nuestro resultado de valor de X. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Tengo que encontrar los valores de Y. Para ello, pues tengo que tomar la función, que es la función logarítmica base 3 de 2x menos 4. ¿Qué es lo que hago? Lo único que tengo que hacer es sustituir los valores, sustituir las x con sus respectivos valores. Entonces, ¿cómo quedaría? Función de x es igual al logaritmo base 3 de 2 por 3, que es mi primer valor de x, menos 4. 2 por 3 es igual a 6, menos 4 me da 2. Entonces, mi función logarítmica sería igual a función de x es igual al logaritmo base 3 de 2. Mi logaritmo base 3 de 2 es igual a 0.63. Aquí ya obtuve mi primer valor de y. Pasamos con la siguiente. Lo mismo, vamos a sustituir el valor de x. Mi logaritmo base 3 de 2 por 4 menos 4. 2 por 4 son 8, menos 4 me da 4. Entonces, mi logaritmo base 3 quedaría logaritmo base 3 de 4 y mi resultado sería función del logaritmo base 3 de 4 es igual a 1.26. Y hacemos la última. Función de x es igual a logaritmo base 3 de 2 por 5 menos 4. 2 por 5 son 10, menos 4 son 6. Función logarítmica de 3 a la 6 me da
1.63 y ahí ya obtuve mi valor de Y. Entonces ya tengo mis X y ya tengo mis Y. Entonces ya tengo por entendido que mi gráfica va a empezar en X mayor a 2. Recordemos que las horizontales son las X y las verticales son las Y. Entonces mi gráfica empezaría hacia aquí abajo. Recordemos que va a ser infinito. No pasaría exactamente al 2, sino que quedaría un poquito a la derecha de 2. Pasaría por mi X3, mi Y.63, mi 1.26 y mi 1.63. Y la gráfica aquí no se puede ver pues por el tamaño de la presentación, pero la gráfica seguiría creciendo más hacia infinito positivo. Y esta es la forma en la cómo se representan o se grafican la función logarítmica. Este es un ejemplo muy sencillo, muy práctico. ¿Por qué tomé un ejemplo sencillo? Para que sea más fácil de entender y más fácil de explicar. Función exponencial, ¿qué es? Es aquella cuya forma genérica es f función de x es igual a b elevada a la x, siendo a o b un número positivo distinto de 1. Por su propia definición, toda función exponencial tiene por dominio de definición el conjunto de los números reales que se representa por la letra r, donde b es mayor a 0 y b es diferente a 1. Al igual que cualquier expresión exponencial, b se llama base y x se llama exponente. Ejemplo. En este ejemplo lo que hicimos pues fue tomar un valor x de x, valga la redundancia. Entonces yo los valores que le di a x fue menos 5, negativo, menos 2, 0, 2 y 3. Esos valores yo los tomé como valores de x, o sea, no lo tomé, digamos, de que tuve que calcular algo, sino fueron valores que tomé por lógica, por así decirlo, que tomé para poder graficar esta función exponencial y quede claro de cómo se puede graficar y cómo se grafica la función exponencial. Entonces, esos son los valores que yo decidí darle a x. Ahora bien, una vez que yo ya tengo los valores que decidí darle a x, lo que necesito hacer de nueva cuenta es calcular los valores de y. ¿Cómo hago eso? Pues sustituyendo mi x en mi función exponencial, que es la siguiente. Función de x es igual a 2 a la x. Empecemos con los números positivos. Función 0 es igual a 2 elevado a la 0, lo cual me da 1. ¿Por qué me da 1? Recordemos que todo número elevado a la potencia 0 siempre me va a dar 1. Función de 2 es igual a 2 a la 2, que es igual a 4. Función de 3 es igual a 2 a la 3, que es igual a 8. ¿Por qué es igual a 8? Porque recordemos que 2 por 2 es 4 y 4 por 2 es 8. Ahora pasemos con los números negativos. Aquí ya obtuve mis valores de y, de 0, 2 y 3, los cuales son 1, 4 y 8, los cuales represento aquí en la tabla de valores. Ahora pasemos con los números negativos. Función de menos 2 es igual a 2 a la menos 2. Recordemos que un exponente o un exponencial nunca puede tener un signo negativo. Entonces lo que tenemos que hacer es despejar para que sea negativo. Eso como se hace siempre es 1 entre 2. Es decir, el 2 elevado a la menos 2 pasa ahora a dividir al 1, nada más que al hacer esta evaluación o al hacer este ejercicio, esta ecuación, recordemos que al pasar en la parte de abajo de la división, pues pasa a número positivo. Entonces, ¿cómo quedaría? 1 entre 2 al cuadrado o entre 2 elevado a 2 me da 0.25. Ya obtuve mi primer valor de y. Y lo mismo vamos a hacer con la siguiente función, que es función de menos 5 es igual a 2 a la menos 5. Lo mismo, despejamos, me quedaría 1 entre 2 a la 5 y esto me da 0.03. Una vez que ya obtuve mis valores, ahora lo que tenemos que hacer es graficar. Recordemos que al ser una función exponencial, la gráfica
nunca va a topar la parte X. Va a quedar siempre al ras de la base X, pero tengamos en cuenta, y es muy importante tener en consideración, que nunca puede tocar X. De acuerdo a los valores calculados, la gráfica pues quedaría de la siguiente manera. En mis X pasaría por menos 5 y en mi valor de Y es 0.03, que sería más o menos por aquí. En menos 2, que es más o menos por aquí, pasa por 0.25, por 0.25. Luego pasamos al 0, que es este. Y si se dan cuenta, atraviesa al 1. Mi valor de X2 sube a 4 y mi valor de X, que es 3, sube a 8, y así va a ir creciendo la gráfica hasta infinito positivo. Y esta es la manera en cómo se representan las funciones exponenciales. Y pues a grandes rasgos, ese sería todo mi proyecto integrador. Espero que me haya sabido a dar a entender, que haya quedado clara la información. Utilicé ejemplos, como lo dije hace un momento, sencillos, ejemplos que sean rápidos y fáciles de entender para que nos pueda quedar claro cómo se calcula, cómo se realizan las funciones tanto exponencial, tanto logarítmica, y saber sobre todo cómo poder graficarlas de una manera sencilla. Hay ejercicios más complejos, sin embargo, les repito, lo que hice fue utilizar ejercicios básicos para que la información nos quede un poco más clara. Espero que la información haya sido de utilidad. Esto ha sido todo por mi parte. Me despido. Les deseo una excelente noche.